náhuatl, variantes de Milpalta. Y bueno, les voy a contar la historia de este libro. Resulta que esta historia contenida en este libro pues es una historia amorosa. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un libro para niños que diga estas son historias que pasaron en Milpalta? ¿Alguno de ustedes ha visto un libro para niños así? No. Pues fíjense que existe uno que fue publicado en 1942, hace 77 años. Fue publicado en Estados Unidos, en inglés, con historias de Milpalta. Aquí empieza, les voy a enseñar, los que sepan inglés, dice Storytelling in Milpalta. Hace 77 años alguien publicó historias para niños en otro país y en otro idioma. El personaje que lo hizo fue Anita Brenner. Anita Brenner fue una antropóloga que vino a Milpalta y que conoció a Luis Jiménez, un personaje de que seguramente han hablado en estas clases. Sí. Luis Jiménez pues le relató muchas de esas historias de la tradición oral de nuestros pueblos a Anita. Anita las valoró y se las llevó y las publicó en otro país, en otro idioma. Cuando yo descubro este libro, porque yo tuve la oportunidad de vivir en el extranjero, estos libros y muchos otros que están escritos en náhuatl sobre la historia de Milpalta están incluso en la Biblioteca Pública de Nueva York. Todos. Los que a ustedes se les ocurran, todos están ahí. Y ahí los encontré, y ahí los vi, y leí muchas de estas historias. Algunas suenan muy familiares, vienen las historias del Teotl y otras igual. Y había otras que yo nunca había oído. Y me preguntaba cómo es posible que yo tuve que ser adulto, aprender a hablar inglés, tener la capacidad de ir a un país extranjero para poder ver historias de mi comunidad, ¿no? Entonces pensé que había que hacer algo y decidí, quiero que sepan que hace como 2 años tengo el proyecto de hacer una editorial que se enfoque solamente a publicar libros con historias y personajes de Milpalta. Y el primer proyecto que íbamos a sacar, o colección, tenía que ser para esto, para traer esas historias prófugas de vuelta y que las volvieran a escuchar pues los jóvenes, los niños y los adultos de Milpalta. Entonces, bueno, esta historia, que es sobre un muerto que estaba vivo, alguien que se murió, pero resultó que se quedó vivo gracias a las ofrendas de Día de Muertos, es el primer número de una colección. La colección se llama Cuéntame cómo era Milpalta, la voz y la memoria de nuestros abuelos. Es una colección que si ustedes le piensan, pues nunca la vamos a terminar. A lo mejor yo me voy y alguno de ustedes le va a seguir, porque nuestros abuelos todavía tienen un montón de historias que contar. Ahorita empecé con historias prófugas, ¿no? Historias que están en un libro que no habíamos conocido, pero pues todavía falta el trabajo de investigar, de hablar con los abuelos, de investigar incluso historias nuevas, ¿no? Porque muchos niños todavía experimentan cosas en el campo, en las cuevas, con sus abuelos, ¿no? Entonces esta colección pues espero que crezca. Y uno de los retos a los que me enfrenté pues fue la traducción, ¿no? Lo que yo quería era que también fuera traducida al náhuatl de Milpalta, porque así era como nuestros abuelos nos contaban. Y bueno, tuve la suerte de que Rudolf, el personaje que habla el maestro Javier, estos libros al final si alguien los quiere ver con mucho gusto los pueden ver. Este es el libro que Rudolf escribió aquí sobre Milpalta en 1960. Él vino a Milpalta y aprendió a hablar náhuatl. Y bueno, hay mucha gente que ha hecho comentarios de por qué un extranjero tradujo una historia de Milpalta, ¿no? Es que quién hablantes. Sí. Y justamente esto fue una llamada de atención para mí, y espero que para varios, para demostrar que se puede aprender, ¿no? Si algún vecino extranjero pudo venir y aprenderlo y valorar así nuestra cultura y quererla, porque él es alguien que quiere mucho la cultura de Milpalta, y lo hizo, ¿no? Se atrevió a hacerlo. Entonces yo creo que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Y también como este libro es para niños y para jóvenes, algo que les he estado comentando a todos es que aprendan a valorar, aprendan a distinguir el valor cultural de su comunidad. Es valioso, es importante. Ustedes que están aprendiendo una lengua indígena, tiene un valor y eso se paga. Por ejemplo, personas como yo que queremos hacer este tipo de publicaciones, si un día hay un traductor
hacer traducciones y para empezar a escribir también en lengua náhuatl. Es importante que empecemos a escribir nuevas historias, a empezar a hacer otras cosas y tomarnos en serio esto del aprendizaje de la lengua y apreciar el trabajo de los maestros que están aquí de manera gratuita para todos los sábados a la hora que dicen, ¿no? Hay que aprovechar todo eso y aprovecharlo bien. Y bueno, les quiero contar que este libro nos tomó como un año para hacerse, es muy chiquito, tiene muy poquitas páginas, pero nos tomó un año, ¿no? Hace falta tomarse en serio también este tipo de trabajos. Yo quise hacer una publicación que fuera lo más profesional posible, contratar a gente que revisa los textos, que los diseña, que los ilustra. Y bueno, este es el primer resultado. Y ustedes, pues ojalá los más jóvenes, sobre todo los que van a empezar a escoger carreras, pues piensen en su cultura, en su comunidad. Pueden estudiar cualquier carrera, desde arquitectura, ingeniería, publicidad, idiomas, lo que quieran. Volteen la cara a su propia cultura y vean qué pueden hacer para enriquecerla y sacar provecho, porque aparentemente los únicos que la valoran son los extranjeros, como pueden ver, ¿no? Incluso las historias, yo me preguntaba por qué en México nadie ha hecho un libro así, desde hace 77 años, ¿no? Nadie más aquí, ¿no? Al contrario, los editores lo que hacen es que compran derechos al extranjero y los traen cosas de otro lado. Y bueno, recientemente universidades de Estados Unidos, quiero que sepan que están invirtiendo mucho dinero y mucho trabajo para empezar a hacer este tipo de publicaciones. Lengua indígena mexicana. ¿Y saben qué va a pasar? Que el gobierno mexicano nos va a comprar los libros para que los tengamos. ¿Cómo es posible? Si aquí podemos hacerlo, ¿no? Pero a veces pues, el sistema educativo y muchas cosas nos enseñan que es mejor lo de fuera. Y yo creo que es mejor lo que tenemos nosotros mismos y eso nos da ventajas que otros no tienen y que deberíamos aprovechar. Y bueno, les voy a contar que el libro está ilustrado, tiene varios niveles de lectura. Se puede leer en castellano, que es el que todos entienden, se puede leer en náhuatl, que muchos niños a los que les he dado no entienden, pero cuando se los doy, empiezan a leer. Ninguno ha cuestionado que eso no sirve o que para qué es. Es muy interesante que todos los niños, que he visto muchos niños chiquitos, lo leen y no se cuestionan si sirve, si no se puede, si se entiende o no se entiende, lo leen. No hay problema para ellos. Y el siguiente lenguaje pues es el visual, ¿no? Hay una ilustración en la que quise plasmar elementos de nuestro entorno. Obviamente están estilizados, pero pues van a ver los nopales, y varios elementos gráficos como estos chiquitos que pertenecen a la iconografía de Milpa. Ustedes saben que había diseños tradicionales en Milpa, ¿sí? Están en las fajas, en las blusas, en mucha de la vestimenta que todavía se usa. Esos dibujos son tradicionales de Milpalta, son de nosotros y los deberíamos empezar a conocer, a usar, a valorar como algo especial. Y bueno, el libro también los contiene, tiene varias cosas que pueden leer. Y bueno, no sé si quieren que les dé un poquito para que se fijen. ¿Sí? No se los va a leer en náhuatl. Esa es otra cosa. Queremos hacer la versión animada del libro y hemos tenido un problema. No hemos encontrado quien haga la lectura fluida de él. Entonces, si alguno de ustedes se anima y quiere hacer un casting, pues estamos buscando preferentemente la voz de un joven o de un niño para hacer la narración de esto, porque ya tenemos casi todo menos la voz narrada. Entonces este es un buen espacio, yo quería venir también por eso, para hacerles la invitación. Yo estoy también necesitando gente que haga lectura en náhuatl. Entonces para que lo cliquen, ahí les va. Se lo voy a leer en español. Empieza. Esto pasó hace muchos años en Milpa Alta. Hubo una guerra en la que mexicanos y franceses lucharon a balazos. Muchas personas murieron y no había tiempo de enterrarlas porque todos estaban muy ocupados matando a más gente. Había tantos muertos que vino una enfermedad a la que los médicos llamaron fiebre amarilla. Fue acarreada por el viento y día tras día más personas se contagiaban y morían.
todo el mundo estaba bien espantado. La gente que enfermaba fallecía casi de inmediato. Por eso, aunque era difícil, era necesario sepultarlos de inmediato. Muchas cosas extrañas sucedían. Había un buen hombre llamado Pedro que ayudaba a enterrar a la gente. Sin embargo, no podía creer que las personas estuvieran del todo muertas. Entonces, para hacerlas sentir cómodas, les ponía agua y tortillas en caso de que les diera hambre o sed. Pero un día Pedro también se enfermó y murió. Y como a todos los demás lo enterraron tan rápido como fue posible. No había tiempo de hacer un ataúd bonito, pero le pusieron un petate nuevo y ¿qué creen que lo dejaron? Agua y tortillas. Después de un tiempo, la fiebre amarilla paró y el cementerio quedó tranquilo y solitario. Un día, unas personas fueron a visitar las tumbas y se detuvieron donde el buen Pedro había sido enterrado. Un niño pequeño vio salir un gusano de la tumba, vio pisotones para matarlo y desde abajo todos escucharon la voz de Pedro que decía: ¿me harían el favor de no pisar tan fuerte? Están agitando la tierra y se me está metiendo a los ojos. Y continúa. Y bueno, ¿qué vamos a proceder a donarles el libro? Espero que ustedes lo van a apreciar mucho, a estudiarlo, a compartirlo. No sé si quieran hacer pues ahora quisiera comentar dos o tres cosas. Cuando me obsequió tu libro me dijo, a ver, mira, no es el náhuatl que ustedes que se manejan acá. Y eso me llamó la atención el comentario y de inmediato empecé a revisar. No, el náhuatl, ciertamente Rodolfo lo que hace es intenta ubicar dentro de todo el contexto al náhuatl paltense. Y entonces lo que él hace y también lo maneja es que el náhuatl utiliza una cercanía a la variante, pero con una estructura del náhuatl clásico. Digamos, ustedes lo van a leer y no van a tener ningún problema en ello. Dos, como el diseño está hecho, para nosotros que estamos aprendiendo la lengua, de inmediato vamos viendo qué dice y uno va encontrando los símiles y uno ya tiene el vocabulario suficiente inclusive para empezarlo a leer en náhuatl, lo cual eso sí es sumamente interesante el texto. Ustedes se van a dar cuenta que en algunas partes, por ejemplo, la versión española dice una cosa y la otra parte, la versión náhuatl dice otra, porque no es una traducción literal. Pero lo interesante de eso es que ustedes se van a percatar de cómo la lengua se presta a ir amarrando contenidos. Eso es lo interesante del texto. Lo otro, a mí me llamó la atención y yo inclusive esta narración nunca la había escuchado, y bueno, ahorita estaba bastante centrado. Yo sabía que en Milpalta, bueno, no en Milpalta, sino en San Juan Ixtayopan, hubo destacamento de franceses. Y que cuando ellos llegaron hacia esta parte, ciertamente hubo el contacto, y ahí entonces, de repente tenemos un vacío histórico nosotros milpatenses para saber qué pasó durante el siglo XIX. Nosotros pareciéramos que estamos en la parte indígena colonial, ¡pum!, nos saltamos y de repente ya estamos en la época de la revolución y tenemos muchísimos datos. Pero en el siglo XIX no tenemos, literalmente nos vienen a acercar, porque sin duda cuando lo están recolectando es una narración de una persona que lo había escuchado de 1860 en la época de la invasión francesa. Es interesante entonces porque además te habla de una narración propiamente donde dice cuando hay guerra entre los franceses y los de Milpalta y estamos ahí presentes. Y también el texto al final de cuentas tiene esa parte meramente de idiosincrasia cultural que ya lo verán ustedes al final. Hay muchas preguntas de cómo es el mito. Eso es genial. Y eso es genial porque en algún momento, a lo mejor sí, lo que hace rato terminaba Xochitl y comentaba, es el asunto de cómo dicen nuestros abuelos, cómo es el más allá. Cuando vienen, ¿cómo vienen ellos? Y esas preguntas las viene resolviendo exactamente, pero además de una forma muy bonita, muy buena. Entonces, pues, cuando Xochitl me dijo, ¿sabes qué? Se presenta, yo digo, con mucho gusto, y ¿sabes? Y además me interesó por muchas de los elementos que ella está mencionando. Ya ustedes lo verán. Ustedes nos dirán qué es. Pues muchísimas
Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? ¿No? No es cielo ni hay infierno. ¿No? Estamos en que pasamos a otro plano. Y es un punto de reflexión. Y otra cosa que a mí también me gusta y me llama la atención, justo en estos momentos, cómo esta persona es aceptada en la sociedad después de ser alguien diferente, completamente diferente. Y es una lección, ¿no? De cómo en el mundo indígena, pues, está bien, ¿no? Ya llegaste, eres diferente y no pasa nada, ¿no? O sea, hay una cultura de aceptación y ahora pues se aplica a todos, no solo al que vivió y regresó, también al que tiene preferencias sexuales distintas, al que es físicamente es distinto, al que no ve, al que no oye, ¿no? Hay una cuestión de aceptar, bueno, pues así es, y aquí sigues, ¿no? Sigues con nosotros, no te has ido, sigues siendo parte de la comunidad. Entonces hay muchas cosas para reflexionar. Sí está abierta la convocatoria para que se aviente, porque ya tenemos todo el trabajo para la migración, pero no encontramos quién haga la narración. Y sí me gustaría mucho que fuera la voz de un joven. Si ustedes se animan y lo practican y creen que se avientan, lo haríamos en este momento. Yo creo, y aquí se abre mucho la posibilidad de. Hace ratito, cuando estábamos viendo este aspecto de trabajo que van a ver en todas las islas, de inmediato, sin saber quién venía, comenté y pensé que llegaba en el clown. Déjame decirles que dentro de esto, aunque están apoyando, pero hagan de cuenta que apoyan de una manera como si fueran granizos, por todas partes, pero no de una manera estructural. Lo que necesitamos es un apoyo estructural. Pero para que ese apoyo estructural se genere y se dé esta parte de revitalización, necesitamos abrir todas las puertas y que cada uno de nosotros ocupara un puesto diferente. Lo que dice ella. ¿Saben que si lo abrimos un chico que está ensayando y eso va a venir y lo va a hacer de manera profesional, aquellos que van a actuación, que estudian actuación? Pero no tendríamos que esperar los de allá si los que están son los de acá. Y tendríamos que hacerlo. También nosotros tendríamos, y de ahí que es una invitación que tengamos que hacerlo, incluye dentro de ello, es que tengamos que hacer muchas lecturas en ambos. Nuestra lectura tiene que ser muy fluida. Dos, y eso me alegra muchísimo el hecho mismo de decir, ¿saben qué? Necesitamos traductores. Y traductores profesionales. Sí. En este momento, por ejemplo, se acaba de abrir una licenciatura en lingüística, lengua y cultura náhuatl para la Universidad Veracruzana. Apenas abrieron ahí. En esta semana se están dando un curso de traducción ordinario en esta semana. Pero nosotros aquí tenemos esa posibilidad. Tenemos esa posibilidad de trabajar. Nosotros y el maestro hemos tenido un amarre con algunas instituciones y estamos pidiendo que vengan y nos vengan a enseñar. Pero hay un problema que tenemos. Los espacios y sobre todo los temas. Porque si viene y solamente encontramos a 5, no funciona. Necesitamos compromiso de muchos para que pudieran estar acá. Damos los espacios, amigos, pero necesitamos más. El asunto es que de repente, pues somos 5 locos que estamos trabajando, pero no necesitamos esos 5, sino necesitamos más, porque en muy poco tiempo muchos nos iremos y van a venir las generaciones y tenemos que plantar nuevos árboles. Tenemos que estar trabajando. Y eso que está comentando y me alegra muchísimo, lo habíamos platicado, necesitamos publicar textos. Estos textos que yo, este texto, esta es por primera ocasión, yo lo estoy mirando en su versión. Yo solamente tengo fotocopias. Y inclusive con un amigo, los dos estaba comentando. Estaba en una biblioteca gringa. Eso también estaba. No, pues ellos los venden. Necesitamos. No, pues bueno, el maestro está aquí, pero en alguna ocasión, fíjense que en Francia llegó, vieron un códice, un investigador mexicano, lo llegó y se trajo. Y tuvimos una publicación. Bueno, este texto es
complicado. Ese licuado me Sí, sí, muy complicado. Reconociendo tu Eso es una situación. Pero ¿por qué no lo quitamos nosotros? Estos pueblos me llaman la atención y ahorita que lo digo tienen toda la razón. Perdón que hay muchos nahuatlantes aquí tenemos y vemos muchas cosas y nos hace falta que hacer una antología del cuento náhuatl digital. En algún momento yo ya tenía la idea, hemos estado trabajando, pero tenemos muchas cosas por hacer. Y viene la siguiente, y decimos, vamos a hacerlo en náhuatl y español. Y ya viene la primera pregunta, ¿quién chingó en náhuatl? Porque no estamos generando a la gente que esté leyendo en náhuatl. Si en español no leen, ahí está, pues entonces es una secuela, ¿quién cree que van a leer en náhuatl? Y los que nosotros vamos invitando a ellos. A mí me encantó el texto, y déjame decirlo, lo que ella está comentando, me encantó ese texto porque está expuesto. Y siempre he alabado la historia del maestro Francisco. Yo hace poco le decíamos que estamos ahí reunidos, le decía, maestro Francisco, la verdad es que solamente usted se aguanta 30 años ininterrumpidos estar todos los sábados acá. 30 años. O sea, muchos de ellos ni habían nacido. Y él ya estaba dando clases acá. 30 años todos los días estar acá. Bueno, y 50 y tantos trabajando en la cultura. Porque desde muy joven trabajaban en esta parte. Pero 30 años, todos los sábados, él ha andado como judío errante. Hace muchos años que hoy estos niños ya son papás. A mí me tocó compartir en la escuela primaria. Estábamos allá. Nos corrieron de la escuela primaria. Se fue a la biblioteca. Lo corrieron de la ahí, no entendió, se fue a la casa del maestro Paseano. Lo corrieron de ahí, no lo corrieron, dijeron, es que necesitamos otro lugar y nos venimos todos para acá. Es un buen proyecto lo que tenemos. Pero de repente, ustedes no se han dado cuenta, pero nosotros nos hemos tenido diferencias con la gente que también quiere ocupar estos espacios. Y de repente ha habido gente hasta grescas. Porque no nos prestan en otros días. En la semana no sé por qué en Santana no tenemos casas de la cultura aquí. No tenemos un espacio para hacerlo. Y aquí de repente ustedes ven por qué se rompió esta cosa y todos los que se la sacan, ¿saben por qué? Porque aquí hacen taekwondo. En la semana. Y a eso se debe que sacan todo y nosotros metemos todo. Pues así estamos. ¿Qué hacemos? Bien. Pero bueno, regresando a nuestro asunto, vale la pena que recapitalice. Yo sé que ustedes son nuestros mejores aliados, son nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes les vamos a dejar, y bueno, como Shoshpa, como otros compañeros más que están trabajando. Esa misión que ella tiene de decir, esa colección vale la pena que la tengamos, pero que tengamos que trabajar en nuestro tiempo. Vale la pena que apresuremos. Una de las cosas que sí tenemos, y el náhuatl, es una lengua complicada, pero muy fácil. Complicada en el sentido que tenemos que estar trabajando constantemente. Sumamente sencilla porque encontrando el hito conductor es encantadora, se enamora uno de la lengua. ¿Qué es lo que viene después? Necesitamos nosotros inclusive por los maestros, y aquí está el maestro Francisco, aquí está la maestra Ofelia, ya establecimos calendario. Y si ustedes saben, terminamos la semana pasada un curso y lo estamos abriendo ahorita. Y dentro de poco les vamos a entregar sus constancias de estabilidad. ¿Y saben por qué no dejamos ni un día de vacaciones? Porque si les damos vacaciones se van.